Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la actualidad física que hoy por hoy están pasando quizás las dos grandes figuras que ha tenido Argentina en los últimos 20 años. Estamos hablando de Lionel Messi y de Ángel Di María, porque falta poco, menos de una semana, para el encuentro que va a estar disputando el próximo jueves 12 de octubre la vigente campeona del mundo contra Paraguay en el Estadio Monumental por la tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, que se estará llevando a cabo dentro de menos de 3 años, en el 2026. ¿Qué es lo que sucede? Ya todos sabemos que Lionel Messi ha pasado un último mes un tanto defectuoso en lo que respecta a su condición física, desde que salió reemplazado en aquel compromiso ante Ecuador en el inicio de las clasificatorias sudamericanas rumbo a la siguiente Copa del Mundo, que no se encuentra en la mejor forma. Ha jugado a cuentagotas con el Inter de Miami y de hecho se perdió, por ejemplo, la final de la US Open Cup. Mientras que Ángel Di María, lamentablemente, durante esta semana, en el encuentro en el cual el Benfica cayó 1-0 contra el Inter por la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League, tuvo que salir lesionado y todo parecería indicar que esta dolencia lo dejaría fuera de la siguiente jornada de eliminatorias. No está confirmado ni definido, pero habrá que esperar qué es lo que sucederá con las dos grandes estrellas de la selección argentina. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando de Messi, teniendo en cuenta que su situación es más prolongada en el tiempo en relación a lo que le pasó durante esta semana a Di María. Recordemos cómo comenzó todo esto. En la primera fecha correspondiente a las eliminatorias que organiza la Conmebol para ver cuáles son las selecciones sudamericanas que van al Mundial 2026, en aquel partido en el cual Argentina le estaba ganando 1-0 a Ecuador, justamente con un tanto de tiro libre del mejor del mundo, el propio futbolista tuvo que salir reemplazado a los 88 minutos de cotejo por una dolencia. En aquel entonces se había manifestado públicamente por parte del propio jugador y también por Lionel Scaloni, el director técnico, que había salido por un tema de hacerlo descansar, porque el propio futbolista había pedido el cambio y además porque el mismo jugador había dicho que nos teníamos que acostumbrar a que ya no iba a jugar los 90 minutos. Sin embargo, claro está, si vos querés hacer descansar a un futbolista, no lo haces salir a los 88 minutos de partido, lo haces salir a los 70, a los 75, como para que tenga un tiempo más de descanso en relación a los 90 minutos que dura un partido. A partir de ahí se empezó a especular con la posible lesión que tenía Messi. 5 días después de aquel debut contra Ecuador, Argentina fue al estadio Hernando Siles de La Paz a jugar el segundo compromiso de las eliminatorias frente a Bolivia y Messi, si bien viajó, no formó ni siquiera parte del banco de suplentes. Posteriormente a eso, obviamente volvió a los Estados Unidos para seguir su temporada con el Inter de Miami. En el elenco dirigido por el Tata Martino, jugó su primer partido en su regreso contra el Toronto Football Club. Sin embargo, tuvo que salir reemplazado en ese cotejo cuando iban tan solo 37 minutos de partido. En esa primera parte, Messi sintió una dolencia que no le permitió seguir en ese encuentro, al igual que el resto de sus compañeros. A partir de ahí, nuevamente se empezó a especular, porque todos pensaban, Messi volvió a jugar al Inter de Miami, no iba a tener problemas en seguir jugando normalmente, pero lamentablemente esta dolencia hizo que se tuviera que hacer los estudios médicos correspondientes. Se los hizo y si bien es verdad que en el parte médico no se dio a conocer ninguna lesión oficial, sí se sabe que Messi tiene una cicatriz importante que le causa dolor cuando se exige demasiado, y teniendo en cuenta que en el Inter de Miami tiene que jugar cada 3 o 4 días, eso le ha jugado en contra, sumado a que también no ha hecho pretemporada, porque recordemos que él terminó su participación oficial con el Paris Saint-Germain a principios del mes de junio. Después se fue a jugar con la Argentina un partido amistoso frente a Australia en China, en la fecha FIFA que se llevó a cabo a mitad de este año. Luego de eso se fue de vacaciones con su familia aproximadamente por 3 semanas y posteriormente a mediados del mes de julio ya se presentó en el Inter de Miami. Un fin de semana llegó a los Estados Unidos. El lunes fue su estreno oficial en lo que respecta a la presentación en el estadio, entrenó 2 veces con el equipo y el viernes ya ingresó en el segundo tiempo para jugar
contra el Cruz Azul por la primera jornada de la fase de grupos de la League Cup. No tuvo prácticamente descanso y está claro que esto ha sido negativo para Messi, por lo que, si bien es verdad que va a formar parte de la delegación argentina en las fechas 3 y 4 de estas eliminatorias sudamericanas, no está confirmada por ahora ni de cerca su participación en ninguno de los dos partidos. Y el caso de Di María es distinto quizás porque es más cercano en el tiempo. El pasado martes, hace menos de una semana, Benfica, que necesitaba ganar, visitó a Inter en el Giuseppe Meazza, es decir, en la cancha del equipo italiano, por la segunda fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Di María fue titular, es uno de los jugadores sin lugar a dudas más importantes que hoy por hoy tiene el conjunto portugués, y por eso mismo fue uno de también los más destacados hasta que se lesionó. En un momento del partido iba a quedar mano a mano con el arquero, lamentablemente el defensor que lo estaba marcando lo tenía muy pero muy encima, y si bien es cierto que no se produjo la lesión por medio de un golpe, sino que es una lesión muscular, lamentablemente sintió un tirón, motivo por el cual se quedó sentado en el piso a la espera de que los médicos ingresaran a atenderlo. Como se sabe, el mediocampista delantero argentino, más o menos juega en cualquiera de las dos posiciones, es propenso a tener esta clase de lesiones musculares al menos 2 veces por semestre. De hecho, en el Mundial de Qatar, donde terminó siendo, a mi entender, la figura excluyente de la final hasta que fue reemplazado en el segundo tiempo por Marcos Acuña, también sufrió lesiones durante esa Copa del Mundo, porque recordemos que jugó como titular los primeros partidos, pero no estuvo desde el arranque ni contra Australia en octavos, ni contra Países Bajos en cuartos. Ahí ingresó un rato en el segundo tiempo, pero claramente con condiciones físicas muy desfavorables, ni tampoco jugó ningún minuto en la semifinal contra Croacia. Obviamente, debido a que Argentina se encontraba en un buen rendimiento, no hubo ningún problema en que el equipo pudiera reemplazarlo, pero la realidad es que Di María es un jugador que cuando está dentro del campo de juego es determinante. Por lo pronto, si bien es verdad que ha sufrido una lesión, no se lo descarta para que por lo menos forme parte del banco de suplentes, porque si bien es verdad que en principio él quiere jugar y el Benfica no quiere que juegue, porque está claro que cada uno defiende sus intereses, acá lo más importante pasará por la charla que tenga el propio jugador con el cuerpo técnico. Lo más probable es que no sea titular, eso está claro. La realidad es que si bien Di María es un futbolista determinante para Lionel Scaloni, tiene otros jugadores que pueden reemplazarlo sin ningún tipo de duda. Ya de por sí, si Scaloni tuvo que reemplazar a Messi contra Bolivia, encontrará a alguien para reemplazar a Di María, por lo menos contra Paraguay. Contra Perú, partido que se va a estar jugando el martes 17 de octubre, parece todavía falta más de una semana, ahí será otro cantar. Puede ser que Di María pueda estar a disposición. Tengamos en cuenta que estaríamos hablando de que la albiceleste estaría jugando contra Paraguay sin Messi, sin Di María. Por eso mismo, Scaloni quiere saber en definitiva cuál es la situación actual de los dos jugadores. Quiere tenerlos cara a cara para saber si pueden o no estar. El próximo lunes van a estar llegando a el país. Di María es un futbolista que sabemos que es propenso, como dije, a tener esta clase de lesiones, pero en general también es propenso a recuperarse rápido. Ahora, la temporada no termina con los 2 partidos de eliminatorias. Es más, la temporada en Europa recién comienza. Y también hay que tener en cuenta los partidos que va a tener la selección argentina a mediados del mes de noviembre, donde en ese entonces Di María sí puede llegar a ser un jugador verdaderamente determinante. Como dije en el arranque del video, para mí, esto es una opinión totalmente personal, Lionel Messi y Ángel Di María han sido los mejores jugadores de la selección argentina en los últimos 20 años y de hecho para muchos integran sin lugar a dudas el top 5 de mejores futbolistas que han vestido la camiseta albiceleste en toda la historia. Por eso mismo, y el hecho de estar viviendo los últimos años de ellos vistiendo la camiseta más linda de todas, hace que cada partido que se pueda llegar a perder sea un dolor para sobre todo los hinchas, porque si bien es verdad que hoy por hoy Argentina es campeona del mundo, que muchos simpatizantes que van a presenciar el partido contra Paraguay el 12 de octubre en el Estadio Monumental no van únicamente a ver a Messi y a Di María, la realidad es que estos dos jugadores siempre dan un plus. De hecho, ¿cuántos futbolistas son ovacionados antes de los partidos? Del plantel que hoy por hoy está formado por Lionel Scaloni,
Messi, sin lugar a dudas, es el que está por encima de todos. Di María, podemos hablar del Dibu Martínez y algún que otro jugador más según su rendimiento en el partido. En algunos compromisos ha sido ovacionado Lautaro Martínez, en otros Julián Álvarez, en otros el Cuti Romero, en otros el propio entrenador. Pero la realidad es que Messi y Di María tienen su ovación ganada desde el entrenamiento previo, desde el precalentamiento antes de salir a la cancha, durante el partido cada vez que tocan la pelota e inclusive también después de cada uno de los cotejos. Por lo que está claro que si Argentina no cuenta ni con Messi ni con Di María para el partido contra Paraguay, seguramente no sea algo positivo, no solamente por lo que se pueda ver dentro del campo de juego, porque más allá de que Scaloni pueda reemplazarlos, la realidad es que Messi y Di María son dos jugadores de verdadera jerarquía, pero no solamente por eso, sino también por lo que pueda llegar a sentir el hincha que vaya a presenciar el partido desde las tribunas del Monumental, porque ver a Messi y Di María dentro de la cancha siempre es algo único y es algo que no se ve absolutamente todos los días. De hecho, durante este 2024 únicamente en marzo contra Panamá, en el partido amistoso que se jugó en el regreso de los campeones del mundo al país, en septiembre, cuando Argentina jugó en el debut de las eliminatorias contra Ecuador, este cotejo frente a Paraguay y el que habrá en noviembre contra Uruguay. Y esa fecha de noviembre es clave. No por el futuro de Argentina en cuanto a las eliminatorias, la albiceleste va a clasificar sin ningún tipo de inconveniente al Mundial del 2026, pero en noviembre estará jugando contra Uruguay de local y contra Brasil de visitante por las fechas número 5 y 6 correspondientes a estas clasificatorias sudamericanas, y esos son dos cotejos que claramente, más allá de que no hay que subestimar ni a Paraguay ni a Perú, que están por encima en cuanto a la jerarquía del rival. Por eso mismo Messi y Di María deberían llegar en perfectas condiciones físicas para esos dos compromisos, pero igual lo importante ahora es que estén lo mejor posible, sobre todo de cara a estos próximos encuentros. Veremos qué es lo que sucede. Repito, en principio no se va a arriesgar a ninguno de los dos porque no es una necesidad ni tampoco es una situación urgente que está viviendo Argentina. No es la final del Mundial ni mucho menos. Estamos hablando de un inicio de eliminatorias que puede llegar a ser mejor o peor si es que Argentina no consigue buenos resultados, pero Messi y Di María son dos jugadores clave, no solo en cuanto a lo futbolístico, sino también en cuanto a la sensación de los hinchas a la hora de ir a ver a la selección argentina. Durante los primeros días de esta semana, a partir del lunes, ya empezarán a definirse las situaciones particulares e individuales tanto de Messi como de Di María, pero en principio ninguno de los dos estaría a disposición para recibir a Paraguay. Está claro que como son dos futbolistas muy particulares, la realidad es que Scaloni siempre le va a consultar a ellos para ver cómo se sienten y para ver si en definitiva pueden o no estar a disposición. Repito lo que dije durante el video, teniendo en cuenta que estamos hablando de las fechas 3 y 4 eliminatorias, me parece que no debería haber ningún tipo de necesidad de arriesgar a estos jugadores de cara al futuro, no solamente por lo que va a suceder en noviembre con la selección argentina y la última fecha FIFA, sino también porque en sus clubes están jugando cosas muy importantes. Por el lado de Messi, la clasificación con el Inter de Miami a los playoffs de la MLS, mientras que por el lado de Di María, el Benfica está muy complicado, pero todavía tiene chances de meterse en los octavos de final de la UEFA Champions League.